Estamos en el mes del aniversario de Santa Cruz. Todos y todas nos vestimos de fiesta. Por ello, es muy grato hacer un regalo a esta hermosa tierra con los trabajos de investigación de 16 profesores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de la Universidad Evangélica, concentrados en un libro que hoy tenemos el gusto de presentar. Quiero dar la más gran, calurosa y especial bienvenida a las autoridades de la Gabriel René Moreno que hoy nos acompañan, en especial a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ingeniera Juana Borja, al vicedecano, licenciado Kenjiro Sakaguchi, a los docentes, estudiantes, investigadores, periodistas, a los miembros de la Fundación de la Friedrich Ebert de Alemania, amigos, amigas que hoy nos acompañan en sala, acá en Zoom, y en las diversas redes sociales en las cuales estamos haciendo la transmisión en directo. A todos, a todas, muy bienvenidos y un especial agradecimiento, ¿no?, por estar presentes y apoyar con interés el trabajo desarrollado por este grupo interdisciplinario de docentes que hemos participado en las diversas investigaciones y que ha dado como fruto el libro Pensares, Decires y Sentires Electorales, Espectro Político, Preferencias Ciudadanas y Discursos en las Elecciones Nacionales Bolivianas de 2019. Estoy muy emocionada y creo que la emoción es de todos y todas que nos encontramos acá. Voy a ceder la palabra a Johnny Atila. Él es director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado, doctorando en Administración y Ciencias Empresariales, Dirección del PYMES, Creación de Empresas y Empresa Familiar, en España, y UAGRM, máster en Finanzas Corporativas, diplomado en Marketing, en Educación Superior, ingeniero comercial, profesor universitario y un gran amigo e investigador. Tiene la palabra Johnny Atila. Gracias, Jenny, muchísimas gracias. Bienvenida, ingeniera Juanita Borja, decana de nuestra facultad, a nuestro vicedecano Kenjiro Sakaguchi, a las autoridades que nos están acompañando, a nuestros amigos periodistas, a nuestros queridos profesores que siempre están en esta comunidad de aprendizaje, continuando en la batalla por cambiar el sistema educativo nacional, y a todos y todas aquellas personas que nos están siguiendo, bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, para nosotros es un enorme placer, pero una satisfacción total presentarles un nuevo libro, y debo decir que este es el trabajo de todo un equipo de 16 autores. Agradecer a Darío Enríquez, a Paula Peña, Jocelyn Sandoval, Marta Paz, Marco Antonio Torres, Marioli Castro, Rosemary Machicado, la profesora María Pía Franco, que también ha estado como editora, Ana María Gotret, Dunia Sandoval, José Luis Andia, José Orlando Peralta, que en conjunto desde septiembre del año pasado hasta no hace mucho, hasta hace unas 2 semanas atrás, hemos venido trabajando en escribir un libro que pueda ayudarnos a entender el espectro político y toda la situación que vivimos desde 2019, y sé que va a ayudar en mucho a entender lo que sucedió y lo que podría suceder a futuro. Para mí es un grato honor y placer contar con la amistad de cada uno de ellos, y no solamente con la amistad, sino con el trabajo valioso que cada uno de ellos aporta y continuará aportando para nuestra universidad y para toda nuestra Santa Cruz. Quiero agradecerles a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, y bueno, Jenny, le devuelvo la palabra para escuchar a nuestros siguientes participantes. Muy bien, muchas gracias, John. Y también, bueno, quiero hacer una bienvenida especial a Fátima Quinteros, querida amiga, directora de la carrera de Comunicación
de La Paz, de la Universidad de La Paz. Entonces, bienvenida también, saber, es muy grato saber que personas de otros departamentos nos acompañan. Muy bien, voy a otorgar la palabra a tres coautores que nos van a hablar de las tres grandes líneas de investigación que tiene el libro. Voy a hacer una sola presentación porque después vamos a poder ver unas diapositivas para poder entender y comprender mejor lo que se ha querido hacer en nuestro libro. Voy a presentar a Darío Enríquez, que va a hablar del espectro ideológico y participación ciudadana. Darío Enríquez es doctor en estudios urbanos por la Universidad de Quebec, Montreal, MBA candidato por la Universidad del Pacífico del Perú, ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, también del Perú. En 2019 y 2020 fue representante de la Cooperación Internacional Canadiense en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado. Después nos va a hablar Marta Paz sobre el discurso político, medios de comunicación y las redes como actores de las elecciones 2019. Marta Paz es comunicadora social, máster en periodismo científico, periodista investigadora y docente universitaria. Y la tercera y última línea de nuestro libro nos contará Luis Andia, que nos hablará de el escenario político de las elecciones de 2019. Él es doctor en Ciencias Sociales con mención política latinoamericana, maestría en Ciencias Políticas de Gobierno y especialista en investigación científica, epistemología e historia regional. Él es sociólogo, abogado, docente de la Gabriel René Moreno y otras universidades. Es un gusto tener aquí a nuestros tres coautores que nos van a sintetizar estas tres líneas que hemos querido presentar en nuestro libro. Así que le voy a dejar la palabra a Darío Enríquez. Darío, tienes la palabra. Bien, buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias, Jenny. Vamos a hacer una pequeña introducción inicialmente porque tenemos que saber de qué se trata o de qué se trató en principio, de dónde sale todo esto, ¿no? Se quería hacer en la universidad, se hizo una encuesta para conocer las preferencias electorales, para proyectar de repente el resultado de las elecciones, finalmente frustradas, como lo sabemos. Y en la discusión entre los diferentes profesionales que estábamos tratando de encontrar una vía de investigación, encontramos que podría ser interesante no solo medir la temperatura electoral y la intención de voto, sino también ir un poco más allá, saber qué es lo que la gente piensa, cuáles son las ideas que están alrededor de las decisiones que la gente toma, y entonces surgió en las idas y venidas, porque fuimos acumulando información, intercambiando datos, etcétera, la idea del espectro político, que lo vamos a ver en un momento, en un gráfico muy rápidamente, lo van a poder desarrollar con mayor detalle viendo ya el libro. Y el espectro político nos llevó a nosotros a diseñar, aparte de la primera encuesta sobre intención de voto, una segunda encuesta donde se preguntaba a las personas sobre 22 asuntos diferentes, 22 asuntos que podrían estar estructurando una intención de voto, una ideología, una forma, una visión del mundo. Ese fue el concepto. Este espectro político quería ir mucho más allá de lo que normalmente se habla, se conoce, se dice de izquierdas, derechas, progresismo, conservadurismo, etc., ¿no? Se quiso establecer, se buscó información y encontramos que había muchos trabajos donde se habían abierto a otras dimensiones, ya derecha e izquierda, es algo que realmente no explica claramente lo que está pasando en la mente de las personas en el mundo de las ideas. Y entonces trabajamos este esquema que ustedes pueden apreciar, es el gráfico de Nolan, es uno de los elementos importantes que tomamos. Tomamos también trabajos de Jerry Pournelle, trabajos de la brújula política, etc. Y en resumidas cuentas, aquí en este espectro político lo que se hace es medir dos dimensiones, una dimensión político-económica y una dimensión personal, o que se le podría llamar sociocultural. Aquí está la denominación original de Nolan, pero donde dice temas económicos, nosotros estamos trabajando políticos y económicos, temas personales, estamos trabajando cuestiones socioculturales.
Esas 22 preguntas que se añadieron a la encuesta y que tratan justamente sobre cuestiones económicas y sobre cuestiones socioculturales, nos permiten establecer un perfil de la visión que tiene ese elector del mundo y poder comparar esa visión del elector con su preferencia electoral. En otras palabras, nosotros, y ya estaríamos pasando al primer artículo del cual soy autor, donde hablo de este espectro político, participación ciudadana y preferencias electorales, donde nosotros comparamos, fíjense para qué nos sirvió esto, ¿no? Comparamos las ideas que tienen las personas con su preferencia electoral. Y la preferencia electoral, a su vez, a través de su programa, expresa un conjunto de ideas. Entonces comparamos lo que la gente piensa respecto a 22 cuestiones muy específicas y cómo esas 22 cuestiones son tratadas por los partidos. Y finalmente, cómo es que las personas, pensando de un modo, votan por el partido que piensa probablemente de otro modo. Entonces, ¿qué establecemos aquí? Establecemos probables distancias, cortas, largas, convergencias o divergencias, entre las ideas que uno tiene y las preferencias electorales que uno muestra. ¿Qué querría decir eso? Eso nos podría llevar, y por eso es que el subtítulo de nuestro artículo dice entre racionalidad y emotividad. Se supone que si mis ideas están muy cercanas al programa, soy relativamente más racional. Si mis ideas están un poco alejadas del programa, de repente lo que me motiva es más bien la emoción. El candidato, su carisma, diferentes elementos. Eso no se puede saber, pero lo que sí hemos podido trabajar en este estudio es encontrar esas diferencias, o esas semejanzas, esas convergencias, o esas divergencias. Y en este cuadro van a poder ver el artículo en el libro y van a ver el detalle, porque es bastante extenso. Aquí se resume, para los 4 partidos más importantes de la elección, el MAS, Comunidad Ciudadana, Bolivia dice no, y el Partido Demócrata Cristiano. Para los 4 ABCD, lo están viendo ustedes en la pantalla, tenemos un polígono de los 22 elementos. Para simplificar, hemos tomado los 6 que creemos más importantes, que vendría a ser salud, mercado, proteccionismo, a la producción, a la industria, al comercio, medio ambiente, el tema de las drogas y el control de prensa. Esos 6 elementos figuran aquí en este gráfico, es un polígono, y entonces vemos cómo es que a la izquierda los programas de los partidos tratan esos temas y cómo es que los electores que votan por ese partido consideran esos temas. Y si ustedes ven, en ningún caso, evidentemente, no iba a haber una identidad. Los polígonos se parecen, algunos se acercan más, otros son muy diferentes. Miren, por ejemplo, en el caso del polígono para el MAS, el que está a la izquierda arriba, la letra A. El polígono del programa tiende hacia un lado y más bien el polígono de los electores está al medio. ¿Qué quiere decir? Que hay una cierta divergencia en temas, por ejemplo, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con mercado y con proteccionismo, entre el partido y sus electores. A pesar de todo, esos electores votan por ese partido, votan por ese candidato. No se sabe realmente, porque eso es muy difícil de medir, eso no se ha medido, si votan por el partido o votan por el candidato, porque en nuestros países se habla mucho de la antropomorfia de las elecciones, ¿no? Es la persona, no es el partido, los partidos están desgastados, etc. Todo eso es otro tema. Aquí lo que estamos midiendo simplemente es la cercanía entre las ideas y la preferencia. Ven ustedes, Comunidad Ciudadana también son polígonos un poco diferentes, pero difieren en otros temas. Si ven, Bolivia dice no, probablemente, de acuerdo a lo que hemos encontrado, es donde hay mayor cercanía entre los electores y el programa. Y finalmente, el Demócrata Cristiano, donde también hay cierta cercanía, pero es el que muestra también en ciertos aspectos mayores distancias. ¿Por qué? Probablemente aquí juegue mucho el papel de un candidato muy personal como el doctor Chi, ¿no? Que con ciertas ideas extremas, a pesar de ello, algunas personas votaron. Se expresa a través de ciertas puntas en los polígonos, ustedes pueden apreciar. Si quieren ver detalle, cuando vean el artículo, toda la información está allí, todas las combinaciones se van a poder trabajar incluso, y es importante porque estamos en nuestra visión y la forma en que hemos presentado este trabajo, este estudio a la comunidad científico-académica y al público en general, es totalmente abierto, toda la data está allí. Es decir, aquí que hay un gráfico de 6 elementos,
Se puede trabajar cualquiera de los otros entre los 22 elementos que hemos testeado en la prueba, y ustedes pueden desarrollar su propio gráfico porque van a tener toda la información. Abierto, totalmente. Importante que nos percatemos de esas divergencias y de esas convergencias entre el pensamiento de la gente y lo que los programas ofrecen, y finalmente la preferencia electoral que se manifiesta en un voto. Eso con respecto al primer artículo, que hablaba sobre justamente si votamos por programas, imagen o identidad. Aquí está ya el segundo artículo, donde se confirma en cierta forma lo que habíamos visto en el anterior también. Hay una tendencia central muy fuerte, es decir, la gente no va a los extremos cuando se habla de ideas, porque algo que omití decir, en las cuestiones que se han consultado a los electores, a los ciudadanos, damos 5 opciones, es una escala Likert, 5 opciones de si está muy de acuerdo o muy en desacuerdo con lo que se plantea. Ya hay muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, algo en desacuerdo y muy en desacuerdo. Con esa escala nosotros logramos que todos los matices puedan ser capturados al momento de que las personas opinan. Y eso ha permitido encontrar algunas diferencias interesantes. En este caso, para el segundo artículo, lo que se ha hecho es, con la misma data que trabajamos, se ha segmentado por género, es decir, queremos saber qué diferencias hay entre hombres y mujeres respecto a esos temas, a esas 22 cuestiones, a esas 22 preguntas que se hacen. ¿Cómo opinan? Si las mujeres y los hombres opinan diferente, igual, si divergen, si convergen. Igual también si por clase socioeconómica, es decir, por la clase socioeconómica a la que pertenece el ciudadano encuestado, hay diferencias o no en el tratamiento de ciertos temas. Y por el tipo de universidad, es decir, si se trata de una universidad estatal o una universidad privada. Porque ha habido 2 grandes grupos en la encuesta realizada. Un grupo es de la población en general, y otro grupo es de estudiantes universitarios. Y en los estudiantes universitarios se ha hecho encuestas a estudiantes de universidades tanto estatales como privadas. Y en el caso del público en general ha sido, como la denominación lo indica, a todo ciudadano, ¿no? Entonces, aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadro, se ve apenas, pero se va a poder ver al detalle con la técnica del libro, ¿no? Ustedes tienen ahí que se han trabajado, la línea negra diferencia género, segmento socioeconómico y tipo de universidad. Y ustedes pueden ver, hay dos colores que los ubican, ¿no? Si ustedes abstraen un poco el trabajo que estamos haciendo y la información que hemos recogido, en el espectro, las personas van a tener un punto que los representa, porque se ponen un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha de ciertos puntos, entonces van a tener un punto. La aglomeración que se encuentra en el caso de la población en general, por ejemplo, es que se ubican en un espacio del espectro que se podría llamar democracia estatista. Es decir, se adhiere a valores democráticos, pero también se adhiere a una mayor intervención del Estado. No muy fuerte, muy centrado, no tan extremo, pero tiende un poco a eso. En el caso de los universitarios, es mucho más central la medida. Centro democrático se le ha llamado a ese espacio, es decir, reduce su nivel de estatismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, eso es en el caso femenino, se lo ven arriba en la parte izquierda, los colores determinan, ¿no? El color rojo está describiendo si se trata de una democracia estatista y el color naranja si es un centro democrático. En realidad, entre esos dos, que son elementos centrales dentro del espectro, oscilan las opiniones de los diferentes grupos establecidos. Y en género, por ejemplo, en población en general no hay mayor diferencia. Hombres y mujeres opinan exactamente igual o muy parecido, tanto en uno como en otro caso, tanto en población en general como en universitarios. Pero los universitarios están un poco más al centro, son algo menos estatistas, sin dejar de serlo, y ambos democráticos, ¿no? La adherencia a valores democráticos es bastante fuerte, eso sí. Luego, en la parte de clase socioeconómica, ustedes pueden ver allí que hay diferentes clases, clase baja popular, clase media alta, etc. Y en cada caso, la tendencia es que mientras estamos más cerca a la base de la pirámide social, hay mayor preferencia por modelo democrático por estatista. Y el estatismo se reduce cuando
se va subiendo en la pirámide social. Eso es interesante de apreciar, ¿no? Salvo una excepción, que es en una clase media, donde también hay una tendencia hacia el estatismo, pero en general, conforme vamos subiendo por la pirámide, nos vamos alejando de un estatismo que es básico y que es general en la mayor parte de la población. Finalmente, en el caso de las universidades, no se ha encontrado mayor diferencia entre estudiantes de universidades estatales o universidades privadas. La tendencia de ubicarse en el espectro es bastante parecida. Todo lo que hemos descrito se refiere al eje horizontal, que son los elementos socioeconómicos. Cuando hablamos de elementos políticos económicos, que es a la derecha, el eje vertical que se llama aquí, entonces ahí se aparece un poco de mayor cantidad de diferencias. Estaríamos diciendo que hay mayor homogeneidad, sin ser totalmente homogéneo, pero mayor homogeneidad en variables socioculturales, y hay mayor divergencia en variables político-económicas. También con una lectura parecida pueden apreciar, como ven allí, hay centro democrático por un lado, el naranja, que se está apreciando con claridad. En la parte final, cuando se habla de universidades, se confirma nuevamente que no hay mayor diferencia si hablamos de universidades estatales o privadas. En el caso de género, en género sí se cumple nuevamente también la tendencia anterior, que en el público en general hay una mayor tendencia, ligera mayor tendencia al estatismo, y en universitarios hay una menor tendencia al estatismo, pero siempre centrándose en el espectro, muy, muy cerca a valores centrales. En el caso de las clases económicas, nuevamente se repite el tema también de la pirámide social. Es decir, aunque es más fuerte el tema en variables socioculturales, ¿no? La tendencia en general termina siendo la misma. Es decir, en la base de la pirámide hay mayor tendencia a preferir una intervención del Estado y conforme se sube, se reduce esa tendencia sin desaparecer. Que quiere decir que igual en la parte alta de la pirámide se considera que el Estado debe intervenir en ciertos aspectos. Esto es una suma general de las 22 variables, pero cuando se puede analizar, y de hecho se analiza la data que tenemos allí, proporciona toda la información, se puede analizar pregunta por pregunta y entonces se puede encontrar que en algunos casos, digamos que la tendencia se dispara hacia uno o hacia otro lado. Pero en suma, tomando las 22 variables, hay una tendencia central muy fuerte. Y aquí, en este trabajo que realizaron Johnny Atila, Paula Peña y Jocelyn Sandoval, muestran con claridad, tanto en el tema sociocultural como en el tema político-económico, que hay una convergencia central muy fuerte. Pasamos al siguiente trabajo dentro del grupo. Aquí es el profesor Marco Antonio Torres. Este trabajo tiene un elemento muy particular que lo vamos a comentar a continuación. Se hizo un análisis, el profesor Torres hizo un análisis de los programas de gobierno. Trató el profesor Torres de conseguir o definir un análisis lo más estructurado posible de los programas. Pero lamentablemente ha sido una labor un poco complicada, casi titánica diríamos, porque lo que menos tienen los programas políticos, me disculparán, es estructura. Normalmente, eso lo encuentra el profesor Torres y lo describe muy bien en su trabajo, los partidos tratan de hablar de los temas más cercanos a ellos y tratan de pasar desapercibidos o tocar apenas a aquellos que los pueden meter en problemas, vamos a decirlo así. Por lo tanto, no son integrales, no tienen una estructura que permita abordar todo el conjunto de temas, sino que están bastante desbalanceados. El profesor Torres, entonces, haciendo todo este análisis, al final hace una propuesta que es muy valiosa. Él lo que propone es que nosotros estructuremos esquemas para que los programas puedan comunicar mejor y de manera integral las ideas que están proponiendo. Hay un esfuerzo, el profesor Torres, a partir del análisis justamente, él fue analizando, fue desmenuzando, fue tratando de hallar la estructura posible en cada programa y al mismo tiempo fue construyendo una suerte de esquema ideal, una estructura ideal que los partidos deben tener. Y eso lo propone al final. Y al final propone eso porque si ustedes revisan
cada uno de los programas, lo van a poder revisar, tienen en la bibliografía, etcétera, los enlaces que les permiten ir a cada programa también. Todas las fuentes son accesibles, esa es la marca fundamental de ese trabajo, la trazabilidad, todas las fuentes citadas, todo lo que mostramos, se puede hacer el seguimiento y se puede llegar a la fuente original. Aquí, para decirlo un poco en forma canalla, si quieren, da la impresión que los partidos siguen el viejo adagio, ¿no? Si no puedes convencer, confunde. Ese es un poco el sentido de los programas. Y en esa confusión, el profesor Torres ha hecho un excelente trabajo extrayendo pues la información valiosa y estructurando de la mejor manera posible para que sean comparables, porque la idea es esa, ¿no? Si yo leo programas, tienen que ser comparables, y la única manera de hacerlos comparables es que tengan una estructura básica similar. Por eso el profesor al final del trabajo propone, ¿no? Y propone algo bien interesante, propone una estructura de 7 variables, ¿no? Una primera variable donde se expliquen bases ideológicas, políticas y doctrinarias. Una segunda variable donde se hable de desarrollo humano y social. Una tercera que hable de institucionalidad y justicia. Qué curioso, miren. La institucionalidad conectada a la justicia. Muy importante, ¿no? Cuarto punto, transparencia y lucha contra la corrupción. Quinto punto, crecimiento económico, diversificación y empleo de calidad. Fíjense, empleo de calidad también, ¿no? Sexto, infraestructura, físico, tecnología y energía. Y un séptimo punto global que es interesante, que todos estos programas deberían responder a un conjunto de criterios, indicadores y metodologías para evaluación. Esto en suma es lo que nos presenta el profesor Torres, un aporte fundamental, la comparación de estos programas y la propuesta de esta estructura que se entrega pues para discusión de la comunidad científico-académica, pero es una base muy importante para que establezcamos esta suerte de estandarización, que para los partidos políticos, por otra parte, debería ser importante, ¿no? Porque ¿qué más importante que se les entienda? ¿Qué más importante que asimilemos realmente lo que ellos están queriéndonos ofrecer? El siguiente artículo, por favor. El artículo de Marioli Castro justamente trata específicamente sobre uno de los 22 temas que se pusieron a consideración de los ciudadanos, ¿no? De las 22 preguntas que se hicieron, y ustedes van a poder ver el libro para que sepan cuáles son, pero podemos comentar alguna. Una de esas preguntas hablaba sobre el medio ambiente. ¿Y por qué es que la profesora Marioli Castro ha querido tocar este tema? Justamente por la sensibilidad que se provocó meses antes de las elecciones debido al siniestro ambiental de la Chiquitania, que todos recordarán, para aquellos que nos ven desde el exterior, que no necesariamente están familiarizados. Hubo un gran incendio forestal, ¿no? que cubrió una buena parte, no solo de Bolivia, sino de países vecinos también. Y la zona de Bolivia, una de las zonas más afectadas justamente, una de las regiones más afectadas fue una denominada Chiquitania. Y la sensibilidad de la gente frente a lo que sucedía se elevó muchísimo en el tema. Y al elevarse, entonces, la profesora Marioli Castro, primero que en nuestro trabajo se incluyó ese tema, ¿no? El tema del medioambiental, una foto terrible del incendio. Se incluyó entonces una pregunta sobre el tema ambiental diciendo si es que se debería o no castigar ejemplarmente a quienes cometan delitos ambientales. Es la pregunta donde hay prácticamente unanimidad, una cifra mucho mayor del 80% de la gente está completamente de acuerdo con que se castigue, ¿no? Que se castigue este tipo de delitos que hasta antes de los sucesos de la Chiquitania y hasta ahora incluso todavía pues no está suficientemente bien determinada las responsabilidades ni tampoco se ha castigado a los responsables. Hubo un castigo político evidentemente porque todos sabemos que este evento afectó muchísimo la candidatura del entonces presidente Evo Morales porque se le atribuyó buena parte de la responsabilidad de lo que estaba sucediendo. Pero entonces la profesora Marioli Castro ha hecho un recuento justamente de todo este periodo, ¿no? Casi una crónica de todo lo que sucedió alrededor de este tema del siniestro ambiental, con la cifra en la mano, esta cifra mayor al 80%, que es muy difícil de conseguir en este tipo de toma de datos, de encuestas, ¿no? Que más del 80% de las personas converjan en condenar una conducta o estimular o estar a favor de determinada situación, en este caso de sancionar ejemplarmente a los que cometan delitos ambientales. Entonces aquí van a poder ver ustedes justamente ese recuento
Y ese recuento lo que hace es abrir un espacio muy interesante. Los partidos políticos deberían estar muy al tanto de eso, pero también la sociedad en general, al tema ambiental. Más allá incluso del incendio, en general el tema ambiental, la contaminación minera, los problemas incluso en las ciudades al momento del destino que tienen nuestros desechos, etc. Todo eso ahora forma parte de una preocupación mucho más viva que antes entre la población en general y especialmente, y aquí sí se nota un fuerte sesgo a favor, más del 90% entre los estudiantes universitarios, entre los jóvenes en general. Es decir, aquí tenemos un punto de partida muy importante para una nueva gestión del tema, ¿no? El tema medioambiental que ha resaltado por encima de otros en la encuesta de espectro ideológico que nosotros hemos realizado. Eso se encuentra tanto en el tema sociocultural como en el tema económico-político. Eso es, en suma, lo que yo quería comunicarles respecto de los 4 artículos de la primera parte que conciernen los resultados de la encuesta, los programas electorales, cómo es que estos llegan a la población, cómo es que la población los asimila, cuáles son las ideas que la población defiende y cómo es que estas ideas entran en contacto con las candidaturas y finalmente se forja una preferencia electoral. Todo eso, que pueda poder verlo en la primera parte del libro, quedan ustedes invitados a ver el detalle y a comunicarse con nosotros también. Todos los autores estamos a disposición, cualquier consulta, cualquier intercambio de ideas. Todo suma y todo va a ayudar a enriquecer esto que es el inicio de un trabajo que no va a terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Realmente muy esclarecedor en la primera parte y la primera línea que tenemos en el libro. Y ahora quiero ceder la palabra, como ya les había adelantado, a Marta Paz, que nos va a hablar del discurso político, los medios de comunicación y las redes como actores, ¿no?, de las elecciones de 2019. Así que, Marta, querida amiga, también le cedo la palabra. Muy buenas noches. Bueno, voy a continuar entonces con la presentación de Darío y voy a retomar un poco el hilo que él empezó a jalar, ¿no? El de los espectros políticos o ideológicos. Como él nos explicó a través de la encuesta, hemos identificado el espectro ideológico de la ciudadanía en general y de los universitarios en particular, esto hablando de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Darío también logró identificar las posturas ideológicas de los diferentes partidos a través del análisis de sus propuestas políticas. Pues en este otro artículo del libro, que Darío nos ha hablado de 4, este sería el 5º, que titula Espectro ideológico y debates televisivos, lo racional y lo irracional en el debate electoral, mi persona, apoyada por Keila Morando, hicimos lo mismo. Tratamos de identificar espectros ideológicos, pero en este caso analizando los programas de debate televisivos. Grabamos 167 programas u 87 horas, de los cuales analizamos 71 programas o 41 horas. Y de todas formas, considerando que en muchos de esos programas de debate se hablaba sobre todo de coyuntura y de todo y de nada, finalmente 11 fueron las horas que nos sirvieron a nosotros para identificar el espectro ideológico de los partidos políticos. Y el resultado es el que ustedes ven en la lámina. No voy a profundizar ya en la metodología porque Darío ya la explicó y aquí la estamos utilizando tal cual para obtener resultados comparables. Queremos comparar después, no en este libro, sino a futuro, sobre lo que está pasando con el espectro ideológico o lo que pasó en las elecciones pasadas en lo que respecta al espectro ideológico. En este diagrama de Nolan adaptado, ustedes pueden ver que 6 de los 9 partidos tienden a mostrarse como conservadores, ¿no? Unos más estatistas que otros, pero sin grandes diferencias. Solo el MAS, Comunidad Ciudadana y MNR se muestran como progresistas. El MAS como muy estatista, Comunidad Ciudadana como moderado y el MNR tendiendo al bajo estatismo. Solo el MAS, en todo caso, sale del cuadro del centro. Si se fijan al centro, hay esos 4 cuadrantes.
Solo el MAS sale de esos 4 cuadrantes. Entre el resto de los partidos no hay mucha diferencia. Si se mira ese cuadro de Nolan con la lupa de Jerry Pournelle, que es otro autor que ha trabajado esto del espectro ideológico, y él propone no solo 4 cuadrantes, sino que propone en realidad 10 espacios, el MAS quedaría catalogado como socialista, fíjense que está alejado, ¿no?, de los demás. Comunidad Ciudadana como liberal de bienestar y el MNR como libertario. Los 3 con un pensamiento en el que, según este autor, estaría predominando la razón. Los restantes 6 partidos engranan en el área de los irracionales, según este autor, según Pournelle. Bolivia dice no, PAN-BOL y Movimiento Tercer Sistema quedan catalogados como conservadores. Y Frente para la Victoria, UCS y Partido Demócrata Cristiano responderían al movimiento contracultural que se opone a lo establecido en una sociedad. Ese es un artículo. El siguiente titula Análisis de los mensajes propagandísticos de los partidos en la campaña para las elecciones nacionales de 2019. Esta es otra investigación realizada en este caso por María Pía Franco, Ana María Gotret y Dunia Sandoval, con el apoyo de un equipo de estudiantes importante, tanto de la Gabriel como de Diaconía. Ellos estudiaron desde la lingüística los mensajes que se difundieron a través de vallas, a través de afiches, a través de volantes, a través de spots publicitarios televisivos y artes en redes sociales. Resalto aquí en este artículo el breve, ellas, las autoras, le denominan breve, pero yo lo hallo un breve, es verdad, pero sustancioso recorrido por los eslóganes utilizados en las campañas políticas de Bolivia en los últimos 30 años. Y por otro lado, también resalto el trabajo minucioso de análisis en el que no se escapó ningún detalle significativo en cuanto al significante y al significado de textos, imágenes, formas y colores, ¿no? Todo eso cuenta a la hora de emitir un mensaje y a la hora de leerlo. Así, estas investigadoras, con el apoyo de sus estudiantes, llegan a la conclusión de que para las elecciones nacionales de 2019, los partidos en carrera hicieron circular productos propagandísticos que compusieron una campaña en general insípida y monótona. Esas son las palabras que ellas utilizan. Insípida y monótona, conformada por mensajes promocionales estandarizados y estrategias similares para destacar la imagen de sus candidatos. En general, las vallas, afiches y volantes muestran actitudes, poses, sonrisas y vestimentas homogéneas, dicen ellas, que responden más a un cálculo de efecto visual para la venta masiva de un producto que a la intención, que debería ser incluso necesidad, de mostrar las particularidades de las ofertas electorales. Además, esos mensajes fueron usados mediante un esquema propagandístico que es unidireccional, ¿no? Y lo utilizaron a través de las redes sociales, y las redes sociales unidireccionales no son. De ahí que las ideas que unos y otros candidatos quisieron hacer calar en la gente se reconfiguraron por esa comunicación creativa, crítica y heterogénea que se da en el espacio de las redes sociales, en las que no se perdona un desliz, ¿verdad? Muy bien. Otro artículo es los memes en la campaña electoral de octubre de 2019 en Bolivia, de Jenny, que está moderando este foro o esta presentación. Y este trabajo fue realizado por Jenny también con el apoyo de un equipo de estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno. La pregunta que ella y sus estudiantes se plantearon fue la siguiente: ¿cuáles son los actores, temas y posiciones políticas de los memes posteados en relación con los partidos políticos
que se postularon a la presidencia en las elecciones en Bolivia de 2019. ¿Y cuáles son las interacciones y construcciones que han realizado los internautas a partir de estos posts difundidos a través del Facebook en el periodo preeleccionario, agosto, septiembre y octubre de 2019? Bueno, como ustedes pueden ver en ese dibujo tan creativo que en parte resume la esencia de la investigación, esta investigación da cuenta de la gran cantidad de memes creados, recreados y viralizados por una gran cantidad de páginas y espacios de toda índole. El candidato más golpeado, según esta investigación, más golpeado por los memes, fue Carlos Mesa. Sin embargo, los memes de Evo Morales fueron los más comentados y compartidos. Desde mediados de julio y todo el mes de agosto, las redes sociales viralizaron una serie de mensajes sobre la incapacidad del gobierno para paliar, para manejar los incendios en la Chiquitania. Algo muy interesante porque algo similar pasó, si ustedes se recuerdan, el año 2016 con el caso de Gabriela Zapata, ¿no? Un caso que, manejado desde las redes sociales, hizo tambalear al gobierno del MAS en su momento y que fue la antesala para que la oposición gane en el referéndum de febrero de 2016. Obviamente, Ampuero aquí habla de guerra digital, habla de guerreros digitales, pero especialmente destaca la gran importancia que están cobrando ahora los memes en la arena política, porque están permitiendo a los usuarios establecer una relación directa, activa y significativa con los actores políticos. Este hecho, dice Jenny, complejiza las nuevas relaciones entre gobernados y gobernantes. El ciudadano del siglo XXI que somos nosotros se interesa nomás en la política, fíjense, significa que hay un interés en la política, pero un interés en el que ya las reacciones no se realizan de manera unidireccional como antes a través de los medios masivos de comunicación. El siguiente artículo se llama Las elecciones frustradas en Bolivia 2019, un retrato de la cobertura periodística en el eje del país, y fue trabajado por Rosemary Machicado, y ella hizo un análisis de contenido de 136 notas de prensa distribuidas entre La Razón en La Paz. Ella explicaron básicamente información generada por las organizaciones políticas, los candidatos y el Tribunal Supremo Electoral. Fueron esos los actores que de alguna manera determinaron los temas noticiosos y que se constituyeron en las fuentes principales de las noticias. Hubo una mayor cobertura a los partidos que sobresalían en ese momento en las elecciones, es decir, MAS, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, y hubo una menor cobertura y visibilidad a las candidaturas y organizaciones menos conocidas y valoradas en el escenario político nacional. En esta investigación, la autora dice que se extraña una agenda mediática propia, ¿no? Como que motivada por los propios periodistas, que contribuya a mostrar las demandas ciudadanas, especialmente de los jóvenes, las mujeres y los sectores más vulnerables. Y Machicado señala también que lo que preponderó, las noticias que circularon tuvieron que ver sobre todo con el descrédito, ¿no?, que había entre uno y otro candidato, la propaganda de los logros alcanzados por el gobierno de Morales y los continuos avatares del órgano electoral. Tenemos otro artículo que se llama Las demandas políticas de las mujeres. Es un artículo de mi autoría en el que sistematicé las posturas de las mujeres, posturas que ellas hicieron conocer públicamente en foros políticos que se realizaron el año pasado, precisamente en época preelectoral. Lo interesante es que las mujeres pueden ser candidatas a diputadas, pueden ser candidatas a senadoras,
pueden ser candidatas del MAS, de Bolivia Dice No, de Comunidad Ciudadana, de MNR, de PAMBOL, de Movimiento Tercer Sistema, de cualquier partido. La verdad es que no importa la ideología que profesan a través de la pertenencia de un partido político, tampoco importa la edad y la profesión de estas mujeres. Cuando se trata de hablar de mujeres, las mujeres coinciden. Eso es lo que hemos visto. Y coinciden principalmente en qué demandas. Su primera demanda es una demanda de participación política sin discriminación, ¿no? Es cierto, ellas reconocen que gracias a los movimientos de mujeres en Bolivia en los últimos 25 años y desde la Declaración de Beijing han habido avances para la discusión, diseño e implementación de políticas públicas favorables a la paridad de género y a la lucha, ¿no?, contra el sistema machista que gobierna, que imperan nuestras sociedades desde hace siglos. Sin embargo, estas mujeres dicen, es verdad, hay avances interesantes. Sin embargo, ellas dicen que a esas alturas, en pleno siglo XXI, en 2020, ellas todavía sufren de acoso político, y nada más que por el hecho de ser mujeres. Otra de las demandas de estas mujeres es una vida sin violencia. Ustedes saben que hasta 2019 Bolivia ocupaba, no sabemos 2020, capaz que sí, ocupaba el primer lugar en el índice latinoamericano de violencia física contra las mujeres y el segundo lugar en ese mismo índice después de Haití en violencia sexual contra las mujeres, especialmente la violencia sexual contra personas, contra niñas y adolescentes, ¿no? Personas menores de edad. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que las mujeres piden? Piden políticas que de verdad permitan luchar efectivamente contra la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres. Una tercera demanda de las mujeres es la demanda de despatriarcalización, ¿no? Porque definitivamente ellas están convencidas de que la violencia contra las mujeres es en realidad producto de un proceso que es construido históricamente y que está fundamentado en el patriarcado, ¿no?, en el machismo o sistema de dominación machista, masculina, que reduce a las mujeres a un rol doméstico, ¿no?, a un rol de reproducción. Por lo tanto, devalúa su rol, devalúa su labor, su trabajo, sus productos, sus entornos. O sea, todo lo que hacen las mujeres es devaluado y las expone a situaciones injustas de desigualdad y vulnerabilidad. Las mujeres también quieren salud gratuita, pero lo interesante de estos foros es que están hablando de salud gratuita con presupuesto del Estado. O sea, salud gratuita con presupuesto. Eso es lo que indican, especialmente para revertir las estadísticas de muerte por cáncer de cuello uterino y por abortos. En la actualidad, ustedes saben que más o menos 3 a 4 mujeres mueren al día por cáncer de cuello uterino y el aborto representa la tercera causa de muerte de las mujeres adultas. Empoderar a la mujer es fundamental, dicen también las mujeres en estos foros de debate político. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está empoderada es capaz de exigir el cumplimiento de sus derechos y cuando la mujer exige va a lograr tener un trabajo digno y bien remunerado, igual al de los hombres si es que ejerce el mismo cargo. Normalmente no sucede eso en Bolivia. Hay una brecha distinta, importante, entre mujeres y hombres en su salario cuando ejercen un mismo cargo. Bueno, estas son las 5 investigaciones que en este libro tratan sobre discursos políticos. Paro aquí para que ya podamos empezar a exponer la tercera parte del libro, Jenny. Muy bien, muchas gracias, Marta. Yo creo que es muy importante y me siento aludida como mujer con el último artículo que comenta, y porque gran parte de las autoras del libro somos mujeres. Muchas gracias y quiero ceder la palabra a Luis Andia, como también había anticipado. Él nos va a hablar del escenario político de las elecciones de 2020.
2019, que es la tercera y última parte del libro. Así que Luis Andia, también querido amigo, tiene toda la palabra. Gracias, Jenny. Perfecto. En esta última parte ya del libro voy a describir tres últimos artículos que hicimos en este escenario político de las elecciones 2019. Quiero partir hablando del artículo del licenciado Orlando Peralta, que se llama Ruptura política, estallido social en Bolivia. Él plantea en su artículo que hay una ruptura del orden político en Bolivia, que se inicia el 2016 con el referéndum para la reelección o no de Evo Morales una vez más, y que concluye en el estallido social que hubo en octubre del 2019. Y él plantea en su artículo aunque otros autores nacionales e internacionales, él dice, plantean que lo que aquí ha habido en Bolivia es un golpe de Estado, que lo categoriza como una concepción muy tradicional de entender este fenómeno, y que considera que son autores que están de alguna manera vinculados o encariñados con el liderazgo populista de Morales. Él plantea que es un proceso muy diferente y él pasa a describirlo en su artículo. Primero, plantea que es producto de una acumulación de acontecimientos, de al menos esos 3 años que él llama de acumulación. Segundo, que por otro lado, en términos internacionales, según la información que él cita del Latinobarómetro y otras más, dice que es un signo de la época, un signo mundial de cansancio de la gente sobre la clase política, en resumen, la clase política tradicional. Y finalmente termina diciendo que lo que sucedió en octubre del año pasado fue una rebelión ciudadana. Es muy interesante porque es un enfoque que le da un valor de esta naturaleza al proceso que vivimos el año pasado. Citando estos datos del Latinobarómetro, él muestra cómo hay un debilitamiento de la democracia, hay una especie de defraudamiento social con respecto a la democracia, y pasa a describir con mucho detalle, con mucho interés, los procesos de movilización, cómo fueron creciendo desde el 2016, las movilizaciones del 2018, incluido el paro cívico, las disputas que hubieron también sobre la existencia de primarias el 2019, y finalmente los problemas que se dieron en el proceso electoral, especialmente en la parte de cómputo de votos, en cuanto al umbral de la segunda vuelta. Después se concentra en lo que él llama el estallido social de octubre del 2019, plantea que son 3 semanas durísimas que van desde el reconocimiento o el informe de que se dio una crisis y un proceso electoral fallido, las movilizaciones ciudadanas, los consecutivos motines policiales, y que terminaron con la asunción de la presidenta Áñez. Él dice que el epicentro del proceso social es en Santa Cruz. Define, especialmente a partir de la información que nos dio Darío, entre otros, que el actor político en Santa Cruz es de carácter religioso, cívico y básicamente juvenil. Habla que el civismo fue el centro de la coordinación y la organización de este tipo de movilizaciones. El civismo para él está en el ADN cruceño, por lo tanto, por eso se convirtió en el escenario central de la organización del proceso de movilización, y este proceso en conjunto constituye esta ruptura política. Concluye que
simplemente es el inicio de este análisis que es muy complejo, que hay que analizar más adelante esta realidad y que hay que verla con nuevos ojos, no con categorías ni conceptos pasados, puesto que en la última parte de su artículo también se dedica a observar cómo no es tampoco considerado un golpe, cómo no hubo una participación tal como se comenta de las Fuerzas Armadas, cómo no hay problemas legales en cuanto a la constitucionalidad del régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Un lindo trabajo, se los recomiendo para que puedan comprender este enfoque de Orlando del estallido social. El otro trabajo es de Dunia Sandoval, la licenciada Dunia Sandoval, conocida investigadora de nuestra región, plantea el mismo periodo, pero lo enfoca como una crisis política que va desde el referéndum constitucional hasta el fraude electoral. Dunia se propone analizar cómo el proyecto de Estado del movimiento al socialismo entró en crisis. Ella lo caracteriza como el capitalismo de Estado en crisis y también caracteriza que es una crisis de su proyecto político. Es decir, es una crisis del Estado capitalista, de Estado, y por otro lado una crisis del proyecto político. Y hace un lindo análisis inicialmente, muy detallado, el único que he escuchado con este detalle de cómo se dieron las movilizaciones en Santa Cruz, pero no vista desde simplemente la ciudad, el centro económico, demográfico como Santa Cruz, sino más bien también detalla las movilizaciones que se dieron en los diferentes municipios y ciudades intermedias de Santa Cruz, donde además ha sido un análisis sociopolítico, cuál es su composición, cuáles tenían una tendencia o no al movimiento al socialismo, y además cómo se dieron estas movilizaciones, incluyendo los enfrentamientos que hemos conocido y que ella pasa a detallar en su artículo, incluyendo algunos enfrentamientos que siguieron de muertes, que también fueron elementos claves para las posteriores movilizaciones. En ese sentido, entonces, Dunia hace una excelente descripción y luego análisis de estos procesos que se dieron y cómo estos procesos se dieron en los municipios cruceños, cuáles eran sus implicaciones políticas, etc. También luego pasa a hablar del paro cívico, cómo este paro cívico que se inicia el 23 de octubre se da a través de bloques ciudadanos. Ella resalta el hecho de que no solo hay una participación política, sino hay bloques ciudadanos contrarios al MAS, y por otro lado, en las carreteras más bien existían bloqueos a favor del MAS, que habían dos lógicas diferentes. Más bien en las ciudades, estos bloqueos ciudadanos, no de estructuras políticas, y en las carreteras los bloqueos del movimiento al socialismo posteriores, que como ustedes saben, tenían la intención también de cortar suministros a las ciudades. Dunia, por otro lado, y además por la formación y experiencia que tuvo en el Tribunal Electoral reciente, pasa a detallar las irregularidades que ella encontró también en las actas electorales en los municipios de Santa Cruz, y hace un análisis muy coherente en cuanto a cómo implican estos irregularidades y cómo son parte de este proceso de fraude que se dio. Es un interesante enfoque detallado no solo en la ciudad, sino en los municipios de Santa Cruz, y también muy concentrado en algunos datos, especialmente los informes internacionales que recomendaban hacer nuevas elecciones. Se los recomiendo también como un artículo para leer. Y mi artículo, el último, que se concentra básicamente en las estrategias políticas de los partidos, también igual que Orlando,
paso a definir cuáles fueron las previas de este conflicto político. Hablo del referéndum del 2016 también, hablo de la temática y la conflictividad que hubo en torno a las primarias, y las movilizaciones que se dieron previo al proceso y paralelo al proceso electoral. Pero me concentré luego en cuáles eran cada una de las estrategias políticas de los diferentes partidos, al menos los que yo creí que tenían estrategia. Los analizo cada uno de ellos, del Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Bolivia dice no, Partido Demócrata Cristiano, UCS, etcétera. Y luego de analizarlos, de ver su pertinencia, llego a conclusiones, y en mis conclusiones considero que de todas estas estrategias, 2 fueron exitosas y las otras no tuvieron exactamente estrategias políticas electorales, con excepción de una que no pudo hacerse realidad. Son artículos muy interesantes, se los recomiendo también para que los puedan leer. Gracias, Jenny, te devuelvo el uso de la palabra. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros coautores. Creo que el pantallazo que nos han dado ellos es muy importante porque además nos invitan a leer, nos dejan como en suspenso con muchas de los hallazgos que hemos tenido en las diversas investigaciones. Muchas gracias a los 3. Y quiero invitar ahora a Pablo Ortiz. Primero agradecer a Pablo por haber aceptado hacer un comentario, además por haber acompañado de cerca el proceso de investigación que hemos llevado a cabo. Y voy a invitarlo para que nos pueda hacer un comentario del libro. Pablo, muy bienvenido y muchísimas gracias por acceder a acompañarnos en esta noche. Entonces, te dejo la palabra. Gracias, Pablo. Gracias, Jenny. Gracias a la universidad por darme este privilegio de hacer el comentario sobre un libro que, bien su etapa embrionaria, cuando era una investigación básicamente numérica el año pasado y que creíamos que podía quedar desfasada por todo lo que pasó, por la elección frustrada del año pasado y lo que vino luego con los 21 días. Me da muchísimo gusto que la universidad transforme esos datos de la encuesta en conocimiento. Algo que nos falta muchísimo en Bolivia, que es transformar justamente las cosas numéricas en conocimiento real. Me gusta mucho cómo la academia ha asumido su rol de que llega después de los hechos para explicar los hechos o para tratar de explicarlos, más allá de las visiones de cada uno, pero es muy interesante el ejercicio y incluso escuchando luego y viendo un poco los textos, escaneando los textos, me da la impresión de que si juntamos algunas investigaciones, van a salir cosas mucho más sabrosas. Me imaginaba tu investigación, juntarla, por ejemplo, con la de José Orlando o con la de Lucho Andia, que te daría muchas más cosas por decir y muchas más cosas que entender. Me parece una delicia absoluta meter la lingüística en la política, y lógicamente los memes, ya hablaremos un poco de eso, cómo viene. Vamos un poco por partes para que no salga tan desordenado esto. Una de las preguntas interesantes es si votas por cuestiones de imagen o identidad. A mí me pareció interesantísimo el ejercicio y que nos descubre una cosa, ¿no? Cómo el votante de Evo Morales se quedó con una percepción pasada de Evo Morales y no votaba por el programa. Otra cosa que es como si la imagen de Evo Morales en sus votantes se hubiese quedado como entre 2006 y 2008 y no haya avanzado al Evo Morales mucho más pragmático que se vio a partir de 2010. Ahora, otro punto interesante es el de los programas políticos. Los programas políticos se le da muy poca importancia en Bolivia. Los periodistas le damos mucha importancia y lo reflejamos y lo vamos desmenuzando y cortando, pero tanto en la elección pasada como para esta elección que viene, hemos visto programas políticos bastante desfasados y quedados en el tiempo, e incluso sin ninguna revisión después de una catástrofe global como la pandemia. Y la diferencia entre el discurso y la realidad de estos programas
es bastante obvia cuando uno se enfoca más en lo que hacen los políticos y no en lo que dicen. Y esto es un concepto que se puede ir corriendo a todo este primer bloque del libro, es decir, basarse mucho más en lo que hacen los políticos que en lo que dicen, daría también, o ha dado también esas diferencias entre el discurso real en los debates de los programas de televisión y demás, y la oferta programática. Es una dicotomía, es una esquizofrenia bastante interesante y digna de estudios posteriores. Lo que reflejamos el año pasado en el periódico fue justamente este diagrama de Nolan de la sociedad cruceña, que terminaba con muy conservadores en algunas cosas y muy liberales en otras, una especie de pragmatismo local que, desgregado más aún en este estudio, nos muestra que muy a pesar de lo que yo siempre he dicho, sí hay cierta conciencia de clase en los cruceños, reflejada sobre todo en sus creencias políticas y en la valoración que tienen a la estatización del país. Que yo también, o sea, a los bienes del Estado puestos a su disposición, o a la tibia construcción de un estado de bienestar en este caso. Me imagino que esto también tiene que ver con la pedagogía que implica un gobierno que dura 14 años en el poder. Entonces, me parece muy interesante estos estudios posteriores y esta afinación de los datos que han hecho los académicos. Yo creo que dará sirve como línea base, por ejemplo, para estudios posteriores, ya que muy pocas veces nuestros académicos han inferido sobre la identidad política del cruceño, como bien lo decía la introducción del artículo. En este momento hay gente trabajando, por ejemplo, en qué es el cruceñismo como ideología, cosa que tampoco se lo ha hecho, y me parece interesante que este tipo de análisis entre en eso, que este libro se convierta en una especie de referencia o línea base para otros estudios. Me parece también interesante el tema de los diagramas de Nolan sobre las tendencias de los partidos, que corrobora un poco una cosa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a todos los candidatos del anterior proceso electoral, y algo que me parecía interesante era que Ortiz era el que tenía las propuestas más distintas a todo el resto, más allá de los disruptivos, ¿no? que eran un tiro al aire, básicamente eran una cuestión de tratar de ser el Bolsonaro boliviano, o tratar de ser el elemento que rompa con la política tradicional, en una especie de fórmulas más de marketing. Y me pareció, Ortiz, que de los que tenían posibilidades en algún momento de llegar a la presidencia, el que tenía una propuesta más distinta a las del MAS, que todo el resto más o menos se relacionaba bastante. Y eso también nos lleva a una cuestión lógica. Después de 14 años de un tipo de gobierno, una ruptura muy grande no es posible. O sea, el que venga a gobernar después va a tener que gobernar muy parecido a lo que lo hacía Evo Morales, más allá de las derrotas y triunfos. Hay una especie de sentido común estatal que se tendrá a mantener. Sobre la cobertura de los medios de comunicación, a mí siempre, debe ser porque soy periodista y siempre estoy desde este lado del banquillo de los acusados y no desde una posición de académico, a mí siempre me han parecido que tienden a idealizar qué debería ser la comunicación. Está todo muy bien con prestarle voz a toda la gente, pero hay que decirle que los accidentes ocurren y que las catástrofes también, y por lo tanto generalmente atraen más la atención de los periodistas de lo que debería ser lo importante. Es un mea culpa asumido, pero me parece que también hay que tomarlo de vez en cuando en cuenta en los recuentos de centímetro columna, en este caso. El peso de las redes sociales a mí me parece que es un tema que va a dar muchísimo para que hablar en esta elección, sobre todo, donde habrá muy poca política de tierra y de aire por falta de plata, pero de tierra por condiciones de la pandemia. Y el estudio sobre memes, que dicho por un académico y un campañista catalán, es la expresión más pura de cuando una campaña
una estrategia de campaña se ha hecho carne en la población, y esta la replica. Me parece un estudio muy necesario y que va a ser una delicia leer a detalle. Y esto te demuestra quién más o menos logró que su idea política y su discurso político haya sido apropiado por la población, y que ese apropiamiento de la población haya generado toda una liberación de creativos gratis para masificar tu estudio. Me imagino que ahí, más allá de los guerreros digitales del MAS, lo que triunfó fue la idea de Evo culpable de los incendios, y el voto útil es lo que generará, es la acción que genera. Lo lingüístico en la política me parece que va a dar muchísimo que hablar este ensayo. Todas las resignificaciones que hemos hecho durante este tiempo, desde movilización social, desde el golpe de Estado, vamos a tener unos conceptos muy interesantes por ahí. Sobre las mujeres, a mí siempre me ha llamado la atención lo muy fácilmente que se ponen de acuerdo las mujeres cuando hablan en foros y demás sobre derechos, pero por eso decía un poco de comparar lo que se dice con lo que se hace. Si uno revisa la participación política de las mujeres que resultan elegidas por voto popular, siempre son las que encarnan los problemas. Es decir, cuando hay un problema muy furibundo en alguna sala, yo me acuerdo de la Asamblea Constituyente que se agarraron a botellazos con piedras, o que fueron las que se gritaban en el hemiciclo, se agarraban a latigazos, son las que más fácilmente encarnan los problemas y las diferencias. Entonces, más allá del discurso en sí de derechos, también habría que ver las actuaciones de las mujeres, y qué pasa cuando las mujeres, cuando las leyes que afectan a las decisiones de las mujeres se proponen en los espacios de decisión como las asambleas legislativas. Entonces, en una de esas está muy bien el discurso de laboratorio, que en este caso era un foro de mujeres, pero también habría que ver qué es lo que está pasando ya en la realidad de eso, que me imagino que sería muy interesante, si es que se puede hacer de nuevo ahora, de hacer un seguimiento de qué pasa con el discurso de estas mujeres cuando lleguen a un ejercicio de un curul. Finalmente, están los ensayos sobre la política. Está claro, comenzando por el de Luis Andia, que la estrategia que funcionó el año pasado fue la estrategia del voto útil. Y cómo eso condicionó todo el resto, desde el discurso en sí hasta las acciones de los candidatos, y los programas mismos cómo pasaron al segundo plano, por una cuestión de o se queda Evo o se va Evo, y la opción para que se vaya Evo es votar por un candidato. A mí me parecía aterradora la idea de que un candidato sea presidente por un voto contra alguien, no porque apoye al otro candidato, sino por lo que podría generar lo que yo llamaba una muy corta luna de miel en caso de errores muy prontos de ese candidato, y cómo la población se podría volcar. El análisis de Dunia con llegar a un nivel de análisis de provincia por provincia me parece valiosísimo, como ya lo destacó Luis Andia, sobre todo porque corrige un problema que tuvimos nosotros los periodistas, que es la imposibilidad de movernos y de saber qué pasaba más allá del cuarto anillo en Santa Cruz. Entonces me parece interesante, lo mismo que aplique su experiencia en el Tribunal Electoral sobre las actas cruceñas, de las cuales se creían impolutas hasta esta visión. Finalmente, el artículo sobre la ruptura del orden político, hay algo en lo que coinciden tanto Dunia como José Orlando Peralta, y es que todo comenzó con el 21F, en lo cual yo no estoy tan de acuerdo. O sea, el 21F sí fue
un pistolazo, pero el 21F no significa demasiado hasta el 27 de noviembre de 2017, que es cuando ese voto del 21F es burlado por una sentencia del Tribunal Constitucional. La deslegitimación de Evo Morales no se consolida con el voto del 21F, sino con el desconocimiento de la voluntad popular. Y es ahí donde Evo Morales comienza a caer definitivamente en picada, hasta llegar a esta azonada popular que lo termina alejando del poder. Me parece que estoy de acuerdo con José Orlando que esta es la era de los indignados, de las primaveras juveniles que comienzan a cuestionar a gobiernos que por lo general son autócratas como el de Evo Morales en este caso, pero también me parece que tiene que ver con una cuestión latinoamericana también, y que no ha sido analizada muy profundamente, y que era lo que pasaba en Ecuador, en Colombia, en Chile y finalmente en Bolivia. O sea, eran procesos bastante similares de descontento y de interpelación a la clase política en sí, porque no está cumpliendo, no está respondiendo a sus necesidades. En Chile en temas educativos, por ejemplo, en Colombia y Ecuador en temas indígenas, y en Bolivia en temas democráticos y también económicos. Entonces, esas son deudas que era lo que refleja en realidad el Latinobarómetro del descreimiento de la democracia, y son deudas que quedarán para futuro. Felicito nuevamente a Tila por esta iniciativa, y felicito a toda la Gabriel por haberse atrevido a convertir el dato en conocimiento. Ya me dirás, Jenny, si no es toda la Gabriel o no. Sí. Muchísimas gracias por esta invitación y felicidades y muy buen trabajo. Por favor, vuelvan a hacerlo con las elecciones que estamos viviendo. Será muy necesario. Muchas gracias, Pablo, y participamos también. Además, no quisiéramos todos los docentes, pero sí somos un equipo grande de la Gabriel René Moreno y también de la Universidad Evangélica Boliviana, con Marta Paz. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, estamos casi al cierre. Quiero invitar a la persona, una persona muy, muy especial. Ella es la ingeniera Juana Borja. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAGRM, pero no es solamente el tema de que sea la decana, sino que es la persona que nos ha apoyado, que ha estado presente, y una autoridad universitaria que está realmente empeñada y está incentivando la investigación. Un saludo muy grande, un agradecimiento muy grande de parte de todos los docentes, investigadores de este libro. Y quiero además, bueno, presentarla, además de decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Gabriel. Ella es ingeniera comercial, tiene maestría en marketing, tiene también una maestría en educación superior, tiene una especialidad en finanzas corporativas y tiene un doctorado en ciencias económicas, administrativas y financieras. Ella ha sido jefe de carrera, ha sido vicedecana y actualmente es decana electa. Muchísimas gracias por todo, ingeniera Borja, y le cedo la palabra con todo el cariño y con todo el agradecimiento del equipo de docentes. Tiene la palabra, ingeniera. Muy buenas noches tengan todos los presentes. En especial el cariño y el agradecimiento es más para ustedes, para todo el equipo de trabajo que ha hecho posible el poder hacer trascender la institución, y con otras instituciones también homólogas como son la Universidad Evangélica, y también el equipo que ha podido articularse a través de esta investigación con la universidad. Quiero felicitar en primera instancia a quienes han realizado la investigación, a los autores, coautores. En especial voy a mencionarlo a Darío, que justo llega a nuestra facultad por el proyecto de voluntariado a través de curso internacional, y donde pudimos desarrollar no solamente esta investigación, y eso también enriquece mucho para los que no conocen mucho la facultad,
es la única facultad acreditada ante organizaciones internacionales miembros de curso, y por eso hemos podido tener grandes profesionales, y uno de ellos ha sido Darío. Hemos tenido en el área de comunicación, hemos tenido también en el área de empleabilidad con otra profesional también por intercambio. Agradezco muchísimo también por todos esos profesionales que han venido a fortalecer y ante todo poder reproducir este conocimiento. También a los organizadores, a Johnny, que es parte del activo, no le voy a decir intangible porque ustedes lo ven todos los días, por ahora en pantalla dentro de la Facultad de Ciencias Económicas a través del instituto. Nos propusimos ese rol, ¿no? Y lo más importante era poder hacerlo a través de una instancia como es los institutos de investigaciones, para poder articular de una manera imparcial y sin mezquindad, para poder trabajar investigaciones, reproducir conocimientos, pero ante todo que haya la participación y visiones diferentes por la formación y la profesión que tenemos cada uno de nosotros, pero con un propósito siempre de ir fortaleciendo, innovando la academia. Nosotros como ingenieros comerciales hablamos siempre de innovación. Dentro del campo académico eso no está alejado de los propósitos que se deben seguir como institución, como universidad. En ese sentido, en esta presentación de hoy día, yo puedo rescatar 3 elementos importantes resaltar. Ante todo, la posibilidad de haber fortalecido la investigación, la reproducción de nuevos conocimientos, pero con un factor muy fundamental. Aquí se demuestra que no hay límites entre un campo, entre la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad. Más bien, esto fortalece muchísimo para enriquecer el conocimiento en diferentes campos. A nosotros, humildemente, como Facultad de Ciencias Económicas, nos enriquece mucho el poder combinar las percepciones, las posiciones, los modelos que nosotros utilizamos en la reproducción, en el desarrollo de negocios, pero aplicado a un campo. Si ustedes han visto, ustedes han podido valorar a través del libro el tema de percepciones, sentires, que tiene mucho que ver con el comportamiento y la conducta de las personas, que nosotros en nuestro campo la utilizamos como comportamiento del consumidor, ¿no? Aquí la estamos viendo una perspectiva de un espacio, de un elemento fundamental que era para los bolivianos, el tema de cómo sienten los bolivianos, cómo sienten los cruceños, cuando nosotros decimos, ¿será que este plan está bien elaborado? ¿Será que está apropiado o es pertinente? Entonces aquí vimos muy de cerca, y a veces no se puede entender, ¿no? Como decía también quien ha comentado el libro, hay un correcto plan, pero hay una posición tan divergente en el tema de las decisiones que se toman al momento de un voto. Y el otro punto fundamental es que esta información ha llegado en un momento tan preciso en nuestros escenarios, como es hoy día, que estamos en periodo de poder participar en nuevas elecciones. Y creo que esto todavía motiva aún más para poder hacer el mismo análisis en un contexto tan diferente, pero tendríamos que ver si esto ha cambiado, si ha cambiado las percepciones y las posiciones de las personas. Y todavía nosotros estamos creo más comprometidos en poder hacer este estudio, porque también estamos en un ámbito universitario que tiene que también reproducirse esta información, porque se necesita las decisiones también que estén enmarcadas y poder entender la actuación también en este marco, para poder entender a posterior la gestión o la dirección que tienen las organizaciones. Y el tercer elemento importantísimo para nosotros, como también lo mencionaba quien comentó, es poder enriquecer a través de la academia la reproducción de nuevos conocimientos, la reproducción de lo que
hemos empezado a través de este proyecto. En realidad todo este trabajo que ustedes hacen obedece a un proyecto integral y que habíamos plasmado en la facultad, pero que necesitamos el concurso de todos, solo no podemos hacerlo nosotros. Y era el poder llegar a consolidar realmente la reproducción de material bibliográfico investigado por nuestros académicos. Muchos de ustedes, por lo que poco conozco, ya, sin embargo, cuando uno mira un poco la historia, 25, 30, 15 años en la institución, realmente es un tesoro escondido con tantos años que han aportado y han pasado en la universidad, donde han visto la historia de repente mucho más antes que mi persona, que Johnny. Entonces nosotros queremos aprender de ese pasado, este presente, para poder traducir en un futuro, y eso créanme que lo estamos conociendo a través de las posiciones, posturas, investigaciones que ustedes están haciendo en los diferentes documentos. Nosotros como facultad seguimos con las puertas abiertas, pero en este proyecto es el que estamos más convencidos de que es el camino correcto y que son las personas más idóneas, los docentes universitarios, para poder aportar a la sociedad, ¿no? También queremos invitar a aquellas profesionales que no son docentes de la universidad, pero que necesitamos esa visión también muchas veces imparcial, no solamente en este campo, sino también en el mismo campo de la actuación de la universidad. Le decía de repente, Johnny, yo trabajo en la investigación, en mi línea de investigación doctoral es la RCU, Responsabilidad Social Universitaria. Creo que con eso yo entiendo que se traduce todas las misiones y visiones que siempre están escritas en las instituciones, pero el núcleo central justamente es qué respuesta podemos obtener de las acciones, ya con responsabilidad, con mira a la obligación que tiene la universidad hacia afuera. En ese campo quiero felicitarlos a todos y cada uno de los autores. Nosotros vamos a seguir apoyando con 100% de nuestro trabajo, pero ante todo no solamente para que escriban hoy, sino un apoyo también con los recursos humanos, tecnológicos y económicos. Creo que es la mayor inversión que podemos hacer en poder reproducir nuevos conocimientos, las experiencias, las prácticas, que es lo que podemos mostrar como una vitrina importantísima de la universidad hacia afuera. Muchísimas gracias y siempre a la orden de cada uno de ustedes, y felicitar a todos los autores y a quienes han participado en todos los ámbitos de esta nueva producción y la que viene, que ustedes han estado anunciando, y por ahí también hay otras que queremos proponerles muy interesantes para trabajarlas con ustedes. Felicidades a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniera, y a todos y todas los que nos encontramos ahorita. Hemos llegado al fin, dado que nos hemos pasado un poquito del tiempo, no vamos a dar ahora espacio para preguntas, pero quiero anunciarles que los autores y las autoras del libro vamos a tener, queremos organizar diferentes foros de debate con candidatos y candidatas para que podamos enriquecernos, y vamos a seguir. También comentarles que ya estamos manos a la obra con la investigación para estas elecciones. Queremos seguir con esa línea. Y muchísimas gracias a todos y todas. Un muy especial agradecimiento nuevamente a Pablo Ortiz por su excelente comentario, por haberse dado el trabajo de leer todo el libro, casi 500 páginas, y comentarlo en este espacio. Nuevamente a la ingeniera Juana Borja, a todas las autoridades, periodistas, docentes, a la representante de la Universidad Privada San Francisco de Asís de La Paz, que también está. Tenemos a Elizabeth Huanca, que también de la ciudad de La Paz, que nos está acompañando, docentes, amigos. Quiero agradecerles muchísimo. Estamos muy felices de que nos acompañen y que hayan estado acá escuchando lo que hemos podido hacer, investigar, pensar durante este tiempo. Les agradezco infinitamente, y en nombre de los 16 autores
quiero invitarlos para nuevas exposiciones y desearles muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.